Amigo mío, detente un momento a considerar lo que significa la cifra, 969 años. No es solo un número en una página antigua, es el eco de una vida que desafía nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Imagina despertar cada mañana durante casi un milenio, ver el sol salir sobre un mundo que nosotros solo podemos soñar. Un mundo virgen, lleno de una vitalidad que se ha perdido para siempre, un aire puro que aún no conocía la completa corrupción que vendría después. La vida de Matusalén no fue simplemente larga, fue un testimonio viviente de una era completamente diferente, una era en la que el cielo y la tierra parecían estar mucho más cerca, y los susurros de Dios aún resonaban en el recuerdo fresco del Edén. Él fue el hijo de Enoc, y este no es un detalle menor, es quizás la clave de todo. Su padre no fue un hombre común, fue aquel de quien las Escrituras dicen que caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Matusalén creció a la sombra de una comunión divina tan profunda, tan íntima, que su padre no probó la muerte. ¿Puedes imaginar la clase de historias que escuchó en su niñez? Las lecciones sobre la fe, la obediencia y la presencia palpable del Creador. Esta herencia marcó su alma profundamente, lo formó no como un simple hombre, sino como el custodio de un linaje sagrado, una estirpe de patriarcas que guardaban una conexión pura con lo divino en un mundo que comenzaba a olvidarlo. La existencia de Matusalén comenzó en un tiempo de dualidades. Por un lado, la sabiduría ancestral fluía directamente desde Adán, el primer hombre, con quien Matusalén llegó a convivir durante más de 200 años. El conocimiento de la creación, la caída y la promesa de redención no eran leyendas, sino testimonios de primera mano. Pero por otro lado, una sombra oscura comenzaba a extenderse sobre la humanidad. El pecado se multiplicaba sin control, como una mala hierba en un jardín descuidado, y la maldad empezaba a desbordarse por toda la tierra. Él fue testigo de esta creciente corrupción, viendo cómo los corazones de los hombres se desviaban del propósito original de su Creador. Este mundo antediluviano era un lugar sin las leyes que conocemos, sin las normas que más tarde guiarían al pueblo de Israel. Reinaba el instinto, la voluntad humana sin frenos, y muchos se entregaban a sus propios deseos, alejándose cada vez más de la senda divina. En este escenario de libertad sin límites, la figura de Matusalén se erigía como un faro de estabilidad. Su vida, anclada en la fe de su padre Enoc, representaba un orden distinto, una lealtad a un llamado superior. Él no era solo un espectador del caos, sino un participante activo en la preservación de la luz, un pilar que sostenía la memoria del verdadero diseño de Dios para el hombre. Piensa en el peso espiritual que esto implicaba. Mientras las ciudades crecían y la violencia y la idolatría echaban sus primeras y terribles raíces, Matusalén representaba la herencia del principio. Cada día de su vida era una declaración silenciosa de que otro camino era posible. Él era el puente viviente entre la comunión perfecta del Edén, relatada por Adán, y un futuro incierto que se dirigía hacia el juicio. Su longevidad no era un capricho biológico, sino un componente esencial del plan divino, un símbolo de una humanidad que aún guardaba en su genética y en su espíritu la fuerza de su origen. El libro de Enoc, un texto apócrifo pero de gran valor histórico, menciona que su padre recibió visiones directas sobre el juicio del diluvio que vendría. Es casi seguro, querido amigo, que Enoc compartió estas advertencias con su hijo. Por lo tanto, Matusalén vivió toda su vida no en la ignorancia, sino con la conciencia de la purificación que se avecinaba. Esto le da a su paciencia y a su fe una dimensión aún más heroica. No solo vivió mucho tiempo, vivió sabiendo que el mundo a su alrededor tenía los días contados, y aún así se mantuvo firme,
como un guardián silencioso de la promesa. Su linaje era una cadena de fe ininterrumpida. Siendo hijo de Enoc y más tarde abuelo de Noé, Matusalén se convirtió en el eslabón central que conectaba dos de las figuras más justas de todo el Génesis. Él fue el conducto a través del cual la instrucción divina y el carácter justo fueron transmitidos. Fue la vasija que contuvo la esperanza de la humanidad, asegurando que la línea de obediencia a Dios no se rompiera en medio de la creciente oscuridad. Su vida fue un acto de preservación, un testimonio de que incluso cuando la maldad abunda, Dios siempre se reserva un remanente fiel. Así, el primer segmento de su vida nos revela a un hombre nacido en un misterio, heredero de una comunión única con Dios y testigo del lento declive de la humanidad. Su asombrosa longevidad no era un fin en sí mismo, sino el escenario sobre el cual se desarrollaría un drama divino de paciencia, advertencia y, finalmente, redención. Su figura es un pilar fundamental para entender no solo el mundo antes del diluvio, sino el corazón de un Dios que espera, que advierte y que protege a los suyos a través de las generaciones, preparando el camino para el cumplimiento de sus promesas. Ahora, amigo mío, profundicemos en algo que cambia radicalmente nuestra percepción de esa era. Matusalén convivió con Adán durante 243 años. Cierra los ojos e intenta dimensionar esto. No leía sobre el jardín del Edén en un libro. Podía sentarse a escuchar las historias del hombre que caminó allí, del hombre que habló con Dios en la frescura del día. Pudo haberle preguntado directamente cómo era la vida en comunión perfecta con el Creador antes de la caída. Esa conexión directa convierte al mundo antediluviano no en una época primitiva, sino en un tiempo de una sabiduría y una revelación sin precedentes. Esta transmisión oral era la forma más sagrada de preservar la verdad. En un tiempo donde no existían los libros sagrados como los conocemos, la palabra de Dios se pasaba de padre a hijo con una reverencia absoluta. La voz de un patriarca como Matusalén no era una simple opinión, era considerada un eco de la voz de Dios mismo, escuchada con temor y un profundo respeto. Él y los otros patriarcas de su linaje eran las bibliotecas vivientes de la humanidad, los guardianes de la fe que enseñaban a sus descendientes a vivir con sobriedad y a mantenerse fieles al Creador. Eran vistos como los líderes espirituales, los protectores y los guías de sus clanes. En un mundo sin reyes ni templos organizados, la estructura social y espiritual descansaba sobre los hombros de estos hombres longevos. Las generaciones más jóvenes acudían a ellos en busca de consejo, de bendición y de dirección. Matusalén, con su vida que abarcaba siglos, representaba la máxima autoridad, un pilar de estabilidad cuya sola presencia era un recordatorio constante de las sendas antiguas, del camino de justicia que Dios había trazado desde el principio de los tiempos. Sin embargo, esta luz de sabiduría y orden contrastaba violentamente con la oscuridad que crecía fuera de su linaje. Mientras Matusalén enseñaba la justicia, el resto de la humanidad elegía un rumbo completamente opuesto. El Génesis nos da un diagnóstico aterrador. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Era una sociedad en plena decadencia, un mundo corrupto hasta la médula, que a pesar de tener ejemplos de justicia, elegía conscientemente el camino de la rebelión contra su Creador. Aquí es donde la figura de Matusalén adquiere una importancia aún mayor. No era solo un maestro, era un ancla. En medio de una tormenta de pecado que amenazaba con ahogar a toda la creación, su vida justa y su linaje
Eran el punto firme que sostenía la esperanza de la humanidad. Imagina la carga emocional de ver a la creación de Dios corromperse de esa manera, de presenciar cómo la belleza del mundo se manchaba con violencia e inmoralidad. Su perseverancia no era pasiva, era una lucha espiritual diaria por mantener encendida una llama en medio de un huracán. Su papel, por lo tanto, iba más allá de simplemente vivir muchos años. Él formaba parte de esa línea sagrada de hombres que no solo tenían vidas largas, sino que usaban ese tiempo para preservar activamente el conocimiento divino. Eran un dique de contención contra las tinieblas que avanzaban. Cada historia que contaba sobre el Edén, cada lección de fe que impartía a sus hijos y nietos, era un acto de guerra espiritual contra las fuerzas de la oscuridad que buscaban borrar la memoria de Dios de la faz de la tierra. Matusalén era un guerrero silencioso, cuya arma era la memoria y la fidelidad. Pensemos en el legado que estaba construyendo. No era un legado de piedra o de oro, sino un legado de carácter, de fe, de conocimiento. Un legado que no se podía ver, pero que era infinitamente más valioso. Estaba invirtiendo sus siglos de vida en el corazón de la siguiente generación, asegurándose de que la verdad sobreviviera. Esta es una lección profunda para nosotros, querido amigo. A menudo medimos nuestro éxito por lo que construimos materialmente, pero Matusalén nos enseña que el legado más duradero es el que sembramos en el alma de aquellos que vienen después de nosotros. Así, Matusalén no solo fue el hombre más longevo, fue uno de los guardianes más cruciales de la sabiduría divina. Su vida fue un puente que transportó la verdad original de la creación por encima de las aguas turbulentas del pecado, entregándola de forma segura a la generación que sería salvada del diluvio. Él nos muestra que una vida larga sin propósito es vacía, pero una vida, sin importar su duración, dedicada a preservar y transmitir la luz de Dios, tiene un valor eterno y puede cambiar el curso de la historia. Continuaré con los siguientes segmentos si este enfoque y nivel de detalle son los correctos. ¿Vamos por buen camino? Su vida increíblemente larga no fue un accidente, querido amigo, sino que fue, muy probablemente, parte de un plan divino de misericordia. El apóstol Pedro, siglos más tarde, escribiría que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Matusalén fue la personificación de esa paciencia divina. Cada nuevo año que él cumplía, cada década, cada siglo que añadía a su existencia, era una extensión silenciosa de la gracia de Dios sobre un mundo que ya estaba condenado por su propia maldad. Su vida era un reloj de arena celestial, y mientras la arena siguiera cayendo, la puerta del arrepentimiento permanecía abierta. Hay un detalle asombroso que muchos ignoran y que revela la profundidad de este plan, la etimología de su nombre. En hebreo, Matusalén puede ser interpretado proféticamente. Algunos estudiosos lo traducen como «su muerte traerá juicio» o «cuando él muera, será enviado». Si esta interpretación es correcta, su nombre no era solo una etiqueta, sino una profecía viviente que caminaba sobre la tierra. Imagina el poder de esto. El solo hecho de ver a Matusalén vivo, anciano pero firme, era una señal diaria y visible de la misericordia de Dios. Su aliento era el freno que contenía las aguas del juicio. Piénsalo de esta manera. Mientras él vivía, la humanidad tenía una oportunidad de arrepentirse. Su existencia era como un reloj divino que marcaba el tiempo de la gracia. El juicio no llegó mientras él respiraba. El diluvio solo se desató cuando su vida finalmente llegó a su fin. Su longevidad, por lo tanto, no fue un regalo para él mismo, sino un regalo para un mundo que no lo merecía. Fue un acto de amor incomprensible de un Dios que, hasta el último segundo posible, ofreció una salida, una oportunidad de volver a Él,
antes de que la puerta se cerrara para siempre. Su presencia constante debió ser un ancla de esperanza, incluso para aquellos que se burlaban. Era el hombre que había conocido a Adán, el hijo del profeta que caminó con Dios. Su figura imponente era un recordatorio viviente de la realidad del poder divino y de las antiguas sendas de justicia. Ignorarlo a él era ignorar la historia misma de la relación de Dios con la humanidad. Por eso, su vida fue una barrera de contención, un testimonio paciente que le demostraba al mundo que Dios no se deleita en el castigo, sino que agota hasta el último recurso de su misericordia. Podemos imaginar que, aunque la Biblia no registra sus palabras, su vida misma era un sermón silencioso, un sermón sobre la paciencia, la fidelidad y la longanimidad de Dios. En una cultura oral, donde las historias y los legados se transmitían a través de la vida de los patriarcas, Matusalén era el mensaje más claro de todos. Su vejez no era señal de debilidad, sino de la fuerza de la paciencia de Dios. Él era la prueba de que el juicio divino no es impulsivo ni apresurado, sino meditado, justo y precedido por una larga y sostenida llamada al arrepentimiento. El plan de misericordia de Dios se tejía a través de su linaje. Su hijo Lamec, quien también vivió una vida extraordinariamente larga de 777 años, expresó una conexión especial con la profecía divina. Cuando nació su hijo Noé, Lamec profetizó diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Cite 60. Esta sensibilidad espiritual seguramente fue heredada e instruida por Matusalén, quien sostenía la visión profética de su propio padre, Enoc, y la pasaba a las siguientes generaciones. Así, la paciencia de Dios no era pasiva, sino activa. Se manifestaba a través de una línea de hombres justos que, como atalayas en la noche, advertían del juicio venidero mientras vivían vidas que demostraban la belleza de la obediencia. Matusalén estaba en el centro de esta estrategia divina. Él no solo retrasaba el juicio con su vida, sino que también cultivaba el carácter del hombre que construiría el arca de la salvación. Su paciencia personal reflejaba la paciencia infinita de Dios. Por lo tanto, cada amanecer para Matusalén era una nueva página en el libro de la gracia de Dios. Un día más, para que alguien pudiera mirar su vida y preguntarse por el Dios al que servía. Un día más, para que el eco de su nombre resonara como una advertencia y una invitación. Su vida nos enseña que la paciencia de Dios es uno de sus atributos más profundos y activos, una fuerza poderosa que protege, llama y espera hasta el momento divinamente señalado, demostrando que su deseo principal siempre es la redención y no la destrucción. Ahora la historia se vuelve aún más personal y conmovedora. Matusalén no solo fue un símbolo, fue un abuelo, y no de cualquier niño, sino de Noé, el hombre que sería elegido para construir el arca y salvar a la humanidad. Esto significa que Matusalén vivió junto a su nieto durante varios siglos. No fue una relación distante, fue una convivencia larga y profunda que sin duda moldeó el destino del mundo. Imagina al anciano patriarca, con la sabiduría de casi un milenio, instruyendo al joven Noé en los caminos de Dios. No sería exagerado pensar que gran parte del carácter justo de Noé fue cultivado directamente por la influencia de su abuelo Matusalén. La Biblia describe a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios, exactamente igual que su bisabuelo Enoc. Esta justicia no surge de la nada. Fue una herencia espiritual, transmitida con amor y reverencia de Enoc a Matusalén, y de Matusalén a Noé. Él fue el maestro que preparó el corazón del Salvador de la humanidad. Durante sus últimos años de vida, Matusalén fue testigo de algo extraordinario. Vio a su nieto Noé comenzar la construcción del arca.
Pudo observar con sus propios ojos cómo se clavaban las tablas de la salvación. Seguramente escuchó los rumores, las burlas y las críticas de una generación corrupta que ya no temía a Dios y que veía el proyecto de Noé como la locura de un fanático. Tal vez él mismo fue objeto de burla, un anciano aferrado a un Dios que todos los demás habían abandonado. Imagínate esa escena, amigo mío. El anciano de más de 900 años, observando el trabajo monumental de su nieto, sabiendo perfectamente lo que significaba. Sabía que cada martillazo no solo construía un barco, sino que sellaba el destino de un mundo incrédulo. El arca representaba la última oportunidad para la humanidad, y él estaba allí, como un pilar silencioso, apoyando con su presencia y su fe la obediencia de Noé en medio de la hostilidad y el escepticismo de toda una sociedad. El vínculo entre Matusalén y Noé debió ser increíblemente fuerte, forjado en un propósito divino compartido. Noé no estaba solo en su misión. Tenía el consejo, la sabiduría y la bendición de su abuelo, el hombre que era un puente viviente hacia el mismo inicio de la creación. Esta relación nos enseña el poder de la influencia intergeneracional. La fe de un abuelo puede encender una llama en el corazón de un nieto que tiene el poder de cambiar el mundo y preservar la promesa de Dios para el futuro. Como abuelo, probablemente instruyó a Noé desde su niñez, guiándolo por el camino recto y contándole las historias de Adán y de Enoc. Le enseñó a escuchar la voz de Dios en un mundo lleno de ruido y maldad. Le transmitió la fortaleza para mantenerse firme cuando todos los demás se doblegaban. El carácter de Noé, su capacidad para obedecer una orden tan radical y soportar la presión social, fue sin duda un fruto sembrado y regado por la sabiduría y el ejemplo de su abuelo Matusalén. En los días finales de su vida, Matusalén debió sentir en su corazón el peso de los siglos, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Había visto el ciclo completo, la promesa inicial, la creciente corrupción y ahora la construcción del instrumento de juicio y salvación. Había amado, había enseñado, había llorado por un mundo perdido y había resistido hasta el final. Su tarea como guardián de la fe y mentor del elegido estaba llegando a su fin. Y así, cuando Matusalén cerró sus ojos por última vez, no dejó a su nieto solo y desamparado. Le dejó un legado de justicia, un carácter forjado en la verdad y una fe inquebrantable para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Dejó una advertencia cumplida para el mundo y una profecía que milenios después seguimos recordando. Su vida fue el último gran acto de preparación antes de que Dios purificara la tierra. Llegamos ahora al clímax de esta historia, al momento en que todas las piezas del rompecabezas divino encajan. Hay un detalle asombroso que la cronología bíblica nos revela. Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Noé tenía 600 años cuando las aguas cubrieron la tierra, y fue precisamente en ese año que su abuelo Matusalén falleció. Esto no es una coincidencia, amigo mío. Es el sello de un plan perfectamente orquestado. Su muerte marcó, literalmente, el final de una era. Este hecho ha llevado a muchos a creer que su muerte fue la señal final, el evento que activó el inicio del juicio. La profecía contenida en su nombre, su muerte traerá juicio, se cumplió con una precisión aterradora. Mientras él vivía, la misericordia prevalecía, pero en el momento en que su último aliento dejó su cuerpo, la paciencia de Dios llegó a su límite divinamente señalado. Se desataron las aguas del abismo y se abrieron las fuentes del cielo, tal como se le había advertido a su padre Enoc. La tradición judía en los textos midraicos profundiza en esta idea. Se dice que la influencia justa de Matusalén era tan poderosa que mientras él vivía, el juicio simplemente no podía caer sobre la tierra.
Era considerado un sabio que enseñaba al pueblo sobre la justicia y el arrepentimiento. Por ello, cuando murió, el cielo ya no contuvo más su ira. Su fallecimiento no fue una tragedia, sino el cumplimiento de su propósito. Su vida protegió al mundo y su muerte permitió su purificación. Imagina la escena en el mundo espiritual. El alma del último gran patriarca antediluviano es recibida en la presencia de Dios, y esa es la señal para que Noé y su familia entren en el arca. La puerta se cierra, y con ella se cierra la era de la gracia extendida. La existencia de Matusalén fue el último hilo de esperanza al que el mundo pudo aferrarse. Cuando ese hilo se cortó, la realidad del juicio se hizo inevitable. Él fue el último guardián, y su muerte fue el último llamado de atención. Su historia se convierte así en un símbolo poderoso dentro de la tradición bíblica, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Para el judaísmo, Matusalén representa la inmensa paciencia de Dios, la espera prolongada antes de aplicar un juicio tan severo. Su vida es vista como un acto de misericordia, un tiempo extra concedido a una humanidad que aún tenía la posibilidad de cambiar de rumbo y volver a su Creador. Para la tradición cristiana, Matusalén es igualmente reconocido como un eslabón vital en la genealogía que conecta a Adán con Noé y finalmente con el Mesías. El Evangelio de Lucas, al trazar el linaje de Jesús, lo menciona explícitamente. Su presencia en esa lista sagrada nos recuerda que incluso las vidas más largas no son eternas, pero sí pueden dejar una marca indeleble en el plan de salvación de Dios. Su vida sirvió a un propósito que iba mucho más allá de sí mismo. Cuando por fin llegó su hora, no dejó solo un recuerdo, sino una profecía cumplida. Dejó una historia que ha resonado a través de los milenios, una advertencia solemne sobre las consecuencias de ignorar la voz de Dios. Su muerte no fue un final silencioso, sino un trueno que anunció la tormenta. Fue el punto final de un capítulo de la historia humana y el prólogo de un nuevo comienzo. Un mundo lavado y purificado, sostenido por la fe del nieto que él mismo había instruido. Su legado, por tanto, no es solo sobre longevidad, sino sobre un propósito cumplido hasta el último día. Nos enseña que nuestras vidas, y también nuestras muertes, pueden estar integradas en el plan soberano de Dios, de maneras que no siempre entendemos. Matusalén vivió el tiempo exacto que tenía que vivir, y su partida fue tan significativa como su larga vida, desatando el juicio, pero también abriendo paso a la salvación a través del arca. Y así, querido amigo, la historia de Matusalén cruza los milenios y nos habla directamente hoy. Su legado va mucho más allá de una cifra extraordinaria de años. Su vida nos lanza una pregunta profunda y penetrante. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con el tiempo que se nos ha dado? Si Matusalén usó sus 969 años para preservar la fe y guiar a su familia en medio de una generación corrupta, ¿cómo estamos usando nuestras pocas décadas en esta tierra? ¿Estamos utilizando nuestros años para sembrar justicia y construir un legado espiritual para los que vienen detrás? ¿O simplemente consumimos nuestros días sin dejar una huella de propósito eterno? El apóstol Pablo nos exhorta a redimir el tiempo, porque los días son malos. Esa advertencia era válida en su época y era igual de válida en los días de Matusalén. Él no podía cambiar al mundo entero, pero pudo conservar la luz en su propia familia, y eso fue suficiente. Y gracias a esa fidelidad, su nieto Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto nos revela un principio espiritual poderoso. Una sola vida justa puede impactar a generaciones enteras. No necesitas vivir casi 1000 años para dejar una huella imborrable en la historia de la redención.
Lo que necesitas es un corazón fiel, una vida rendida al propósito de Dios, sin importar si tienes 30, 70 o 100 años. La calidad de nuestra vida a los ojos de Dios es más importante que su cantidad. Debemos considerar también la conexión entre la longevidad y el propósito divino. Después del diluvio, las edades de los hombres comenzaron a reducirse drásticamente. Abraham vivió 175 años, Moisés 120 y el rey David apenas 70. La Biblia nos da una pista del porqué. Dios mismo dijo que su espíritu no contendería para siempre con el hombre y que sus días serían 120 años. Esta reducción no fue solo un castigo, sino una protección. La maldad en corazones humanos con vidas tan largas podía alcanzar niveles inimaginables. Esto hace que la figura de Matusalén resalte aún más. Su vida excepcionalmente larga fue un caso especial, un acto de gracia en tiempos de juicio inminente. Fue un faro encendido en medio de la noche más oscura, un recordatorio constante de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios mantiene una puerta abierta para el arrepentimiento. Su historia se vuelve hoy más relevante que nunca, en tiempos donde muchos sienten que la oscuridad crece y que el juicio se aproxima. Hoy en día, su nombre se ha convertido en un sinónimo popular de longevidad. Cuando alguien vive muchos años, decimos en tono festivo, parece Matusalén, pero ahora tú y yo conocemos la profundidad de su legado espiritual. No se trata solo de años, se trata de propósito, de transmisión de fe, de ser un puente entre generaciones que asegura que la promesa de Dios no se pierda. Él nos enseña que lo importante no es cuántos días vivamos, sino cómo los vivimos. Que cada año, cada día, cada hora, es una oportunidad sagrada para marcar una diferencia en la eternidad. Dios puede usarnos hoy, tal como lo usó a Él, como instrumentos de su paciencia, como columnas de esperanza en medio de un mundo en ruinas. Estamos llamados a ser guardianes de la fe, a sostener la luz mientras haya tiempo, a vivir de tal manera que dejemos un legado de verdad, justicia y fe para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La historia de Matusalén, por lo tanto, no es una reliquia del pasado, es un llamado urgente para el presente, un llamado a vivir con propósito, a influir en nuestras generaciones y a confiar en que una vida entregada a Dios, sin importar cuán larga o corta sea, nunca es en vano. Es una promesa susurrada a nuestra alma, recordándonos que nuestro tiempo es el regalo más precioso que tenemos y que la mejor manera de usarlo es invirtiéndolo en las cosas que duran para siempre.